A partir de hoy los restaurantes estarán obligados a sugerir en su cuenta el 10% de la propina para los garzones. Vamos a conversar precisamente con un representante del gremio para ver cómo les cae esta noticia y si finalmente los ayuda para poder recolectar este 10% de propina que hace tanto tiempo se sugiere en algunos restaurantes. Tomamos contacto de inmediato con Manuel Ahumada, dirigente de los trabajadores gastronómicos y hoteleros. Manuel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Muy bien, gracias por estar junto a nosotros. Y bueno, primero, ¿cómo les cae esta noticia, esta modificación legal que, como ya lo decíamos, obliga a los restaurantes a que en la cuenta se sugiera el porcentaje que se dedica principalmente a la propina? Bueno, al escucharla a usted, se sigue repitiendo el juego de palabras que tiene esta mal llamada ley, porque se obliga a sugerir. Hasta el año 1981 existió legalmente el 10% por el servicio en todo el país. Una ley derogada por la dictadura que se han negado a restituir como corresponde y hoy día nos encontramos con la figura extraña. Se obliga a los patrones a presentar una cuenta de consumo donde le sugieren al cliente que otorgue el 10%. Durante la tarde de hoy, mientras ustedes me invitaron a esta conversación, he recibido de garzones, ya están siendo contratados, notificándoles que las propinas van a ser pagadas cada 15 días. Y si alguien rascara un poquito esta ley, esta se vincula a una propuesta de reforma a trabajadores del turismo que fue aprobada ya en la Cámara de Diputados por unanimidad, y eso es importante destacarlo, ley que entre otras cosas determina una forma muy particular de distribuir la propina que reciban los garzones por tarjeta de crédito e incorpora hoy día los cheques. Entonces estamos ante una ley que no responde al fondo, que es restituir el porcentaje legal que existió por una ley 7.388 en el país. Por lo tanto es algo... Sí, Manuel, ya nos queda claro entonces de que ustedes no están de acuerdo con esta ley que ya comenzó a regir en el día de hoy. Lo que están solicitando finalmente es que sea obligatorio el pago de este 10% por concepto de propina. Pero me quiero detener en algo que usted nos decía que tiene que ver con esto de que las propinas se paguen en los 15 días posteriores, en el momento en que finalmente el cliente entrega esta propina. ¿Qué es lo que ocurre con el pago con tarjetas de crédito? Por ejemplo, la propina no les llega directamente a los garzones, se hacen ciertas diferencias cuando el pago se hace en efectivo. Nosotros en la quinta región demandamos a un hotel que retuvo más de 17 millones de pesos en propina por varios meses. La ley que hoy día existe no determina. La propina es un acto voluntario del cliente y por lo tanto usted se la entrega al garzón que lo atiende. La norma que se pretende aprobar en el Senado hoy, que ya fue aprobada en la Cámara de Diputados, establece una cuestión bastante rigurosa para la propina. Dice textualmente que las propinas en tarjeta de crédito y en cheque podrán ser pagadas al trabajador hasta 30 días después del mes en que fueron entregadas. Si la propina se da el 1 de febrero, podría pagarse hasta el 31 de marzo. Entonces usted entenderá, algo que hoy día no está normado, que hace que el cliente deje la propina cuando es atendido, hoy día va a establecer condiciones bastante distintas y ya hay una que le estoy notificando. A la gente le están avisando que sus propinas se van a entregar cada 15 días y eso es ilegal. Y es por eso también, Manuel, que en muchas ocasiones nos encontramos con garzones que nos solicitan, en la medida de lo posible, pagar en efectivo la propina. O sea, podemos pagar con tarjeta de crédito el concepto de la cuenta, pero la propina ojalá se pueda entregar en efectivo. En esas ocasiones, entonces, la propina sí llega directamente al bolsillo del garzón en el momento en que se está pagando la cuenta. Eso es hasta ahí nomás, es correcto como lo plantea usted. Hoy día, en muchos establecimientos existe un tarrito o alguna caja en un costado del establecimiento donde deben ser depositadas todas las propinas. Y el dueño del establecimiento se da el lujo después de repartir esas propinas entre todos los trabajadores. Por lo tanto, él hace un aumento de remuneración o de sueldo en base a las propinas que reciben los garzones. Ahora, si a esto le unimos que nos quitaron la ley del carnet profesional, que no está profesionalizado el servicio, hay mucha queja del público y con razón a veces respecto del tipo de atención. Pero si alguien está trabajando hasta 12 horas por 5 días a la semana que establece la ley, por supuesto que le va a pedir que le deje la propina de inmediato, le va a dar una atención que a veces no es la más óptima porque está viviendo de esas plata. Se fue a una cuestión que no lo de fondo y se dejó fuera regular la jornada de trabajo,
somos el único sector que tiene una jornada de 12 horas diarias por 5 días, y por otro lado, se tiene escondida una norma que pretende retener las propinas que se reciban por tarjeta de crédito y por cheque. Sí, Manuel, de inmediato también nos llegan comentarios a través de las redes sociales que dicen lo siguiente: todos los trabajos tienen una remuneración y entendemos que el gremio de los garzones también Sí, la claro. tienen. Y estamos acostumbrados a que la propina se entregue en virtud de la buena o mala atención que entregue el garzón a quienes actúan en los restaurantes. ¿Por qué entonces debería ser obligatorio el pago de esta propina si es que de todas maneras hay una remuneración de por medio, cuando en otros trabajos también hay remuneraciones y no hay concepto de propina? Quienes están contactando con usted tienen toda la razón. Por eso nosotros no compartimos el criterio que se habla de obligar a sugerir el pago de una propina. Va a ser un gesto normal del cliente. Lo que todo el mundo olvida, y le digo a quienes están contactándose con usted, que existió una ley, la 7388, que establecía que la remuneración de los garzones y camareros era producto de ese 10% que se cobraba en todas las cuentas. 10% que los empresarios no restituyeron ni al público ni a los trabajadores, y del que han disfrutado desde el año 81 hasta ahora. Por lo mismo, entonces, hay algunos dueños de restaurantes, de locales de entretención nocturnos que se aprovechan quizás de la buena voluntad de los clientes y entregan una remuneración que no es tan alta, a sabiendas de que los garzones se hacen una especie de sueldo paralelo por concepto de propina. Mire, lo concreto es que el grueso de los trabajadores está contratado por el ingreso mínimo o la proporción, porque si usted también pudiera alguien rasguñar esto, se va a encontrar con que hay un alto porcentaje, sobre el 60% de los trabajadores del turismo, que trabaja por llamado o el tiempo part-time. La remuneración de esa gente es proporcional al ingreso mínimo, o sea, ni siquiera gana el ingreso mínimo. La propina, que es un gesto voluntario del cliente, va a provocar hoy día, con esta exigencia, yo creo que primero, alguna confrontación entre cliente y garzón. Segundo, una discriminación respecto de quién es contratado para cumplir tal función. Y en tercer lugar, y voy a ser majadero en esto, se va a olvidar que existió una ley que regulaba dignamente la remuneración de los trabajadores gastronómicos hoteleros. ¿Cuál es la propuesta que ustedes hacen como gremio a la hora de solucionar este problema que nos están planteando? ¿Se debe sugerir la propina? ¿No se debe sugerir? ¿Se debe entregar? ¿Debe ser obligatoria? ¿De qué manera se puede solucionar entonces? La propina va a seguir siendo un acto voluntario del cliente. Estamos en eso nosotros perfectamente de acuerdo. ¿Qué proponemos? Primero, que se nos restituya la ley 7388 derogada por la dictadura. Segundo, que se determine una jornada de 8 horas diarias de trabajo para todos los trabajadores del turismo. Tercero, que se restituya el carné profesional. Esas son normas básicas para que este país, que cada año crece en el turismo, tenga la capacidad de responder a los turistas. Fíjese usted que ni empresarios ni gobierno responden hasta ahora una demanda que hemos hecho por años de hacer inglés básico, porque el tipo de atención es bastante pobre en algunos lugares donde hay mucha presencia de turistas extranjeros. Cuando ustedes se refieren a la reposición del carnet profesional, quizás podemos ahondar también en ese punto, a qué se refiere, quién lo puede entregar, tiene que existir algún tipo de institución acreditada que de alguna manera pueda entregar ciertos conceptos básicos de atención al cliente. Sí, claro, el carnet profesional era una exigencia para cumplir la labor de garzón. Yo alcancé a llegar hasta ayudante cuando se derogó esa norma, pero usted tenía que cumplir requisitos, dar una suerte de examen una vez al año. Existía una comisión tripartita que determinaba si alguien estaba apto para cumplir las labores de trabajador vinculado al servicio de cliente. Entonces era bastante complejo para el garzón poder tener la capacidad de llegar y prestar un servicio como el que nosotros aspiramos a que se siga entregando. De ahora en adelante ya tenemos esta ley que entró en vigencia, ya nos estamos encontrando con estas cuentas con la propina sugerida a la hora de poder entregar esta especie de recompensa por la buena o por la mala atención. ¿De qué manera van a enfrentar este momento en particular y cuáles son las solicitudes especiales que van a hacer de ahora en adelante? Mire, lo primero es que los trabajadores tienen que entender que no hay otra herramienta que la organización. Tenemos una sindicalización efectiva en el país que no llega al 10%, una serie de instrumentos sindicales que solo están discutiendo recursos que entrega el Estado para seguir profitando de ellos. Por lo tanto, si no hay organización de trabajadores, hay abusos, como hasta ahora los denunciamos,
La situación particular del caso que estamos tocando hay que denunciar con rigurosidad la no entrega de la propina, que es inmediata. Mientras no se dicte la nueva ley que esperamos el Senado rechace, vamos a tener una entrega de propina que debe ser diaria. Y el trabajador no puede aceptar, como le sucedió a una señorita que hace un rato llamó a nuestra organización, donde en el contrato le establecen que le van a entregar su propina cada 15 días. Eso es ilegal. ¿A dónde se puede recurrir en caso de que ocurran situaciones como la que usted nos está comentando, Manuel, que las propinas son entregadas después de 15 días o más de que fueron recibidas en el momento de que se pagó la cuenta? Bueno, lo primero es que la gente pueda tener la posibilidad de vincularse al correo cgt.chile@gmail.com, que es de nuestra organización, visitar la página web cgt-medioschile.cl y por supuesto vincularnos a los teléfonos 269-51092, 269-60208. Ojalá entiendan los trabajadores del turismo que están viendo este programa. Hay que organizarse. Sin organización se mantienen los abusos. Muy bien, pues Manuel Ahumada, dirigente de los trabajadores gastronómicos y hoteleros, le agradecemos enormemente por estar junto a nosotros, por darnos a conocer esta problemática por la que están atravesando y esperemos que puedan tener una solución en el corto plazo. Que estén muy bien, buenas tardes. Muchas gracias a ustedes por abrir esas puertas. Ya, les dejamos este tema que tiene que ver con las remuneraciones y también las propinas entregadas por concepto de ir a comer a un restaurante o que está determinada finalmente por la buena o la mala atención que nos entreguen los garzones.